Esto es el estudio del libro Una iglesia en el poder del Espíritu. Estamos en la lección 15.1 titulada Yendo a donde Dios lo envíe. En esta lección estaremos, después de la introducción, estaremos viendo el punto El futuro está en juego. Así que vamos a dar comienzo a esta lección. J. Martin sirvió como un agente de libertad condicional para un juez de un tribunal mientras que estaba asistiendo a la Facultad de Derechos de la Universidad de Little Rock, Arkansas. Mientras realizaba este trabajo, le sorprendió el alto número de varones afroamericanos que se presentaban ante el juez. Y una de sus tareas era mantener el registro de la historia de esas personas. Y él comenzó a notar las características comunes entre ellos. Eran hogares donde la madre era una madre soltera, había acusaciones de abuso de drogas y también había pobreza. Esos eran los factores comunes. Jay se preguntaba qué podría haber cambiado si alguien hubiera invertido antes en la vida de estas personas. ¿Podría alguno haberse librado de una vida de crimen si alguien simplemente los hubiera amado como para interesarse por ellos? Jay mismo provenía de un hogar dividido y comenzó a preocuparse por los jóvenes que llegaban a ese tribunal. Un día fue a almorzar con el jefe de los agentes de libertad condicional, pero no fueron al lugar más popular del suburbio. Por el contrario, fueron a una de las áreas más pobres, de donde provenían muchas de las personas que veían ahí en el tribunal. Y mientras regresaban del almuerzo, pasaron por un sector rodeado de muros que estaba pintado con toda clase de graffiti. Y él le preguntó a la gente cómo se llamaba ese sector de la ciudad. Y el oficial, con una mirada de conocedor, replicó: los proyectos. Dios puso en el corazón de Jay un deseo de regresar a esa área, y cuando esa área cerrada se abrió nuevamente, comenzó a visitarla los sábados por la mañana para jugar ahí baloncesto. Primero fue allí solo en la primavera del 1998. Este primer día jugó baloncesto con un joven de 18 años. Cada sábado volvió al lugar para jugar baloncesto y poco a poco conquistó la confianza de los jóvenes que venían a jugar. Finalmente, Jay renunció a su posición como director del ministerio a los universitarios en la iglesia First Assembly of God en Little Rock para enfocar la atención de su ministerio en esa área. Y hoy todavía él sigue ahí. Ya cumplió más de 17 años de ministerio en el proyecto habitacional Amelia B. Ives. Y aunque Jay comenzó la obra solo, no permaneció solo. La iglesia First Assembly of God compró una propiedad y después agregó un templo que se denominó Metro Worship Center, Centro de Adoración Metro. Metro comenzó como un ministerio a los desamparados, inspirado en el Dream Center que Matthew Barnett dirigía en la ciudad de Los Ángeles. Ellos transportaban en autobuses a los desamparados desde las misiones de rescate para que estuvieran en la reunión de las 5:30, ahí donde Jay predicaba. Inmediatamente después también llevaron a los estudiantes de los 10 vecindarios más difíciles en Little Rock para que participaran en el ministerio Rock para niños y el ministerio Revolución para los estudiantes. Su trabajo ha inspirado a niños, a familias pobres y a personas desamparadas a convertirse en fieles creyentes de Jesucristo. El énfasis y fervor de Metro es construir un puente de relación entre el corazón de las personas desplazadas que no tienen esperanza y que no tienen iglesia ahí en Little Rock y el corazón de Cristo. Se ha iniciado nuevos ministerios y eventos adicionales, como el campamento de amor que se celebra cada verano y la cena anual de acción de gracias en las instalaciones del centro de exposiciones de la ciudad. Los líderes de la ciudad han aceptado el ministerio Metro sin dar importancia a la corriente política de quienes dan su apoyo, y esas oportunidades políticas han abierto puertas para Jay y en lo personal. Como cristiano a favor de la familia y líder de gobiernos pequeños, Jay fue elegido miembro de la legislatura del estado y más tarde se le pidió que sirviera como líder de la mayoría. Todas las cosas que Dios ha hecho a través de la buena disposición de este hombre para ir a los sectores más pobres de Little Rock podrían escribirse en un capítulo y más, pero el punto no es glorificar a Jay. La disposición y el esfuerzo de Jay de servir a otros glorifica a Dios. Jay es un hombre común y corriente que está dispuesto a ir donde Dios lo envíe. Pudo haber sido cualquier otra persona. Cualquier discípulo de Dios dispuesto a obedecer puede cambiar el mundo, pero debemos ir a ese mundo para marcar la diferencia. Y el siguiente punto de la lección dice: el futuro está en juego. El futuro de la iglesia está en juego. Ir es uno de los factores principales de cómo será el futuro. ¿Nos mantendremos pertinentes o la influencia de la iglesia menguará hasta perder su impacto en la sociedad? Los líderes anhelan que sus iglesias crezcan, que las personas experimenten el amor transformador de Jesús, que sus familias sean sanadas y que las comunidades disfruten la reconciliación. Pero muchos de estos líderes están asombrados por la falta de vitalidad espiritual. ¿Cuál es el problema?
Una iglesia, como cualquier otra, pasa por etapas. Una iglesia nueva tiene miembros nuevos que crecen mientras pasan por etapas espirituales conforme la iglesia crece. Del nacimiento a la infancia, de la niñez a la adolescencia, los creyentes crecen como niños y con ellos también va creciendo la iglesia. Los creyentes maduros están en su apogeo y deben formar discípulos usando su crecimiento y madurez para apoyar a los creyentes más nuevos. El proceso debe comenzar una y otra vez en un constante flujo de renovación. Los cristianos maduros deben ayudar a que otros cristianos se desarrollen y también maduren. A diferencia de las personas que envejecen y finalmente mueren, las organizaciones tienen la capacidad de fortalecerse ellas mismas para infundir energía y nueva vitalidad y continuar el crecimiento a través de innumerables etapas. Lamentablemente, las organizaciones también pueden ser como las personas, volverse rígidas con el tiempo, mirando atrás en vez de avanzar, y así es como muchas veces se pierde de vista las fuentes de vitalidad para un nuevo crecimiento. Cuando una organización alcanza su máximo potencial, podría detenerse y comenzar a experimentar la disminución en su crecimiento. Si la declinación no se detiene y se revierte, la organización puede morir. A veces vemos que esto sucede en las congregaciones, donde el promedio de la edad de los miembros es bastante mayor que el de la comunidad en que se sirve. Llegando a un punto, las congregaciones dejan de crecer y muy pocas personas vienen para fortalecer la iglesia con una visión nueva. Comenta aquí el escritor: creo que la clave por la que fracasan está en el proceso que llamamos ir, que cambia el enfoque interno a un enfoque externo. Cada iglesia necesita una vida renovada. Y como no podemos detener o cambiar el proceso de envejecimiento de las personas que asisten a la iglesia, la única manera de ver una vida renovada en la iglesia es a través de personas nuevas y una visión renovada. Aunque hay excepciones, la mayoría de las iglesias no experimentarán un flujo regular de visitantes si no hay un esfuerzo intencionado de salir y extender una invitación. Conforme las nuevas personas se añaden a la congregación, la iglesia debe invertir en ellas y darles capacitación. La iglesia que no dedica recursos a los nuevos ministerios por lo general pierden a las personas nuevas de quienes depende el futuro. A muchos que no asisten a la iglesia les gustaría desarrollar una relación sincera con algún cristiano. Más de 17 millones de personas aceptarían a Cristo si se les presentara el evangelio. Cerca de 43 millones están cerca, y el doctor Tom Rainer, sin vacilar, afirma lo siguiente: estoy convencido de que la respuesta a las interrogantes que nos inquieta respecto a la iglesia en Estados Unidos es muy sencilla. Los cristianos se han vuelto desobedientes y holgazanes. Pensamos que invertir nuestra vida en la vida de quienes no son parte de la iglesia es una tarea difícil e inconveniente. El silencio de los cristianos puede ser una de las grandes tragedias de la iglesia hoy. Eso fue la lección 15.1, titulada Yendo a donde Dios lo envíe.